Oli, yo voy a hablar sobre la determinación de fosfatos en aguas residuales. Entonces, sabemos que en estas últimas décadas se generan cada vez más y más y más la pregunta de cómo podemos determinar algunos de los contaminantes que se encuentran en las aguas y que conforme al incremento, cómo podemos eliminarlas, determinarlas y eliminarlas, ya que las empresas han crecido tanto que la vida industrial se ha apoderado básicamente de toda la parte ecológica y pues ya no se respetan muchas de las normativas. Entonces iniciamos con los fosfatos. Entonces, estos fosfatos son sales que están formadas por combinaciones de ácidos fosfóricos con su base y se encuentran en un estado natural, como ya mencioné, como sal, como roca, y pues son utilizadas para abonos o en la obtención de un ácido fosfórico, y de los superfosfatos. Otra cosa es que, por ejemplo, no es dañino en el sistema humano. Bueno, sí es dañino, pero en grandes cantidades, porque la función principal de un fósforo o de un fosfato es crear huesos y dientes en los humanos, y también cumple para usar, en el cuerpo humano también se utiliza para los carbohidratos y las grasas, para que el cuerpo las metabolice y las elimine. Y también es necesario que el cuerpo produzca sus propios fosfatos para generar proteínas, para el crecimiento, la conservación, la respiración de células y los tejidos. Entonces, como mencionaba, un exceso de fosfato lo que va a generar es un daño a los riñones, generar osteoporosis, y la disminución de la misma puede generar incluso problemas cardíacos en general para la salud humana. Ahora, los fosfatos en agua. El aumento del crecimiento de algas, que es el peor de los que en el peor de los casos puede llegar a la eutrofización de las aguas superficiales, y esta va a ser consecuencia a las grandes concentraciones de fosfatos que se encuentran en las mismas aguas residuales en las descargas. Ahora, hay una precipitación química de fosfatos, y esto es que los ortofosfatos son precipitados como fosfatos de metales, difícilmente solubles con la ayuda de productos químicos, tales como la sal de hierro o la de aluminio, la lechada de cal. Estas sales también se sedimentan y van a permanecer en el lodo de las aguas residuales. Entonces, muchos de los fosfatos no solo están en las aguas, sino que se quedan en el suelo de donde se están recogiendo las tomas. Y este precipitado se puede agregar durante un tratamiento primario, que es un preprecipitado, o en el tanque de aireación, que es una precipitación simultánea, o en el tanque de reacción adicional de aguas, que es una post-precipitación. Entonces, un método que es más utilizado para una precipitación simultánea, ya que se trata de más economía, o de una mejor forma de economía, una economía más estable, pues. Entonces vamos a pasar al muestreo. Y los objetivos principales del muestreo, pues, a ver, permíteme. Bueno, esos objetivos principales es un requisito esencial para identificar principios aplicados hacia un problema, como es en este caso aguas residuales generadas. Y hay programas de muestreo que son para determinar la conveniencia de la calidad del agua de un río o de una cuenca o de donde se encuentre el tiro de aguas residuales, o para evaluar el impacto en las actividades humanas de las mismas aguas. Entonces, el propósito de un muestreo es un prerequisito para identificar estos objetivos. Para determinar la conveniencia de aguas, como ya había mencionado, para una fuente de abastecimiento, para uso agrícola, se puede para el mantenimiento o desarrollo de una pesca, para un uso recreativo. Esa es la primera parte, cuando se determina la calidad del agua.
Entonces, en la parte para evaluar un impacto en las actividades humanas, es para estudiar efectos de descarga de desechos, para evaluar el impacto de uso de tierras sobre la calidad de un río o corriente, para evaluar el efecto de la acumulación y liberación de sustancias, o para estudiar los efectos de trabajo de una ingeniería de ríos sobre la calidad de la misma agua, ya sea adición, remoción de presas y cambios en la estructura canal. Espere, se me va a acabar la pila. Un momento. Es que, espere. Entonces, también existen normas de análisis de aguas naturales, epicontinentales, costeras, marinas, muestreos y todas las partes canceladas al PROI. La norma es la PROI NMX AA 121/1 SFI 2008. Entonces, en esta norma mexicana va a contener los principios para ser aplicados en el diseño de programas de muestreo, técnicas de muestreo y el manejo de las muestras de aguas y ríos y corrientes para evaluarse física y químicamente. Esto no aplica en el muestreo de estuarios o de aguas costeras y su aplicabilidad se limita a un muestreo microbiológico. También esta norma mexicana no aplica para los análisis de sedimentos, sólidos suspendidos y biota. Entonces, incluso se recalca a lo largo de la norma que al momento de este muestreo se procure no tener sólidos presentes en las muestras y en el caso donde ocurre una retención o almacenamiento de agua natural o por, represamiento por varios o más días, puede incluso considerarse una extensión del río o de la corriente como un cuerpo de agua recto para propósitos de incluso más muestreo. También se nos muestra un aviso donde recalca que puede llegar a ser peligroso al exponerse a aguas que posiblemente estén contaminadas o a sustancias nocivas para la salud y que recalca que pues los operadores del muestreo deben llevar todo el equipo necesario. Entonces, para un procedimiento de muestreo, obviamente tenemos primeramente que identificar dónde se va a llevar a cabo. El operador del muestreo debe identificar el sitio, siguiendo instrucciones de seguridad. El sitio del muestreo debe estar identificado con base a la información contenida en un cuadernillo manual de muestreo con descripción, fotografías, coordenadas, para asegurar que la localidad, o sea, la localización de donde se va a generar el muestreo sea la correcta. Y ya llegando al sitio debe ser accesible y debe ser homogéneo, ya que se originan problemas durante algunas selecciones de sitios de muestreo para los parámetros que contribuyan que sean homogéneamente o que a través del cuerpo de agua sean de interés. Entonces nosotros los hicimos en general en Nuevo León. Y pues por ejemplo, en el caso de los fosfatos, para su análisis, para el control y la comprobación de la eliminación de los fosfatos y para valorar los límites son necesarios algunos análisis periódicos en varios puntos de medida del proceso del agua residual. Estos muestreos normalmente son cada 24 horas y se tienen que estar guardando todas las gráficas, las curvas temporales que se hayan generado para poder verificar si hay alguna discrepancia o para ver si hay alguna, perdón, para estas mismas aguas residuales. Entonces, una adición selectiva de precipitantes es una carga de fósforo que conlleva ahorros de costes y es la determinación del fosfato. Se pueden realizar tanto en laboratorio o en continuo en un instrumento de medida de proceso. Y pues, como mencionaba, se van a registrar estas curvas de cada 24 horas. Entonces ya luego llegamos a la toma del muestreo y esto primero se hace un enjuague de equipo y luego el muestreo directo y también se puede hacer un muestreo indirecto donde metes como el vasito donde va a ir la muestra directamente a la toma o con otra, digamos una jarra o algo más, tomas agua y luego la vas separando en vasitos o en los frascos, vamos a dejarlo como frasco. Entonces este frasco también tiene un etiquetado, debe tener el detalle del sitio en una esquina, el único código en la otra esquina, el duplicado o ambos anotado en la etiqueta también en una esquina inferior, la fecha y hora en la otra esquina inferior y la identificación del operador en la parte media.
Entonces, para una parte experimental, para determinar los fosfatos se pueden determinar por espectrofotometría. Y es que yo encontré una práctica precisamente de esto, que es donde el contenido de los fosfatos que son solubles en una muestra de agua, mediante espectrofotometría ultravioleta y visible, se va a aplicar el método de adiciones estándar también para eliminar las interferencias con otros compuestos. Entonces, dicho esto, los equipos que se utilizaron, por ejemplo, fueron matraces de aforación de 25 mililitros, un matraz de aforado de 100 mililitros, matraces de 100 mililitros por... Esto se supone que se hicieron entre aproximadamente 8 personas que fueron divididas en parejas. Probeta, pipeta y los reactivos fueron un heptamolibdato amónico y un metavanadato amónico, ortofosfato ácido potásico. Eso fue lo que se utilizó. Entonces, para la preparación, se hace una preparación de reactivos donde se prepara el reactivo vanadato molíbdico. Se hace una sola preparación para absolutamente todas las personas. Se hace una disolución de patrón de ortofosfato y se hace una disolución de trabajo de ortofosfato también por pareja. Esas dos, de las dos últimas, solo la disolución de ortofosfato se hace. Entonces, la disolución del ortofosfato es la única que se va a hacer por medida específica por pareja y va a ser igual pipeteando. Y después de la preparación de los reactivos hay algo que es una calibración, un calibrado externo, que son de los matraces de las disoluciones para el trabajo. Se hacen de fosfatos de 3, 5, 10, 15 y 20 miligramos por litro. Y pues de esta misma se van a agregar 10 mililitros de la disolución de vanado molibdato amónico que se hizo para todos y se deja reposar. Y en esto se va a empezar a utilizar cuando ya se encuentre un desarrollo de color. Entonces es cuando vamos a poder preparar un blanco y el blanco va a ser de vanado molibdato sin fosfato. Entonces después del calibrado se hace una preparación de las muestras problema y después se hacen las medidas de absorbancia. Entonces estas se tienen que ajustar en el espectrofotómetro en medidas de absorbancia de 420 nanómetros y se va a introducir el blanco y pues obviamente se van a empezar a tomar las muestras. Cada muestra va a tener 3 tomas para poder hacer un gráfico más concreto. Y pues para la determinación de los fosfatos por adiciones estándar, para minimizar estos efectos de matriz se va a aplicar un método de adición estándar, en donde son 4 alícuotas del mismo volumen de las muestras problema en matraces de 25 mililitros. Y a 3 de estos matraces se les va a añadir cantidades crecientes de la disolución de trabajo. Entonces se van a agregar 10 mililitros de la disolución de vanado molibdato y se enrasará, así se enrasará con agua destilada. Igual se va a dejar reposar el mismo tiempo, que fueron 10 minutos, y ya de ahí se comienzan a calcular las alícuotas de la muestra problema y las adiciones de forma de las concentraciones de fosfato que no exceda de los 20 miligramos sobre litro, las medidas de la absorbancia igual, se toman desde 0, 420 nanómetros, con el blanco se empieza a cambiar y ya se aplica un factor de dilución correspondiente y ya de ahí, dependiendo de los resultados, ya podemos generar las gráficas, la regresión lineal y podemos entregar una determinación de fosfatos en aguas residuales.